Buen día. Antes de nada, agradecer a los organizadores del primer Congreso Internacional Comunicación en la Sociedad Digital, Retos en la Era de la Desinformación, por permitirnos ofrecer esta reflexión sobre minorías vulnerables y comunicación, píldoras educativas para la comunidad sorda. En esta introducción queremos explicar los 4 pilares en los que nos basamos. Esa enfoque de las minorías vulnerables en condición de discapacidad, que explica y describe la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por otra parte, la competencia comunicativa y las competencias clave entre interlocutores activos, que describe la Confederación Nacional de Sordos Españoles a través de la Fundación para la Supresión de las Barreras en la Comunicación. Luego, el contexto de píldoras educativas en breves vídeos formativos al uso del grupo Comunicar y que se describe como educomunicación. Y en el punto 4, o sea, el cuarto pilar, es la descripción de la comunidad sorda como usuarios de la lengua de signos española, sean sordos oyentes, las personas que participen de este tipo de comunicación, en el marco de accesibilidad y personas sordas que describe la Fundación Andaluza. Mirando a meta, hemos de tener en cuenta que esas barreras de comunicación son esos obstáculos, trabas o impedimentos que dificultan o limitan la libertad de acceso y comunicación cuando el entorno es eminentemente auditivo u oral. Se nos ocurrió esta idea cuando escuchamos una de las series, una reposición de la serie de Bones, donde en la temporada 1, el episodio 3, dice, oye, tendréis que hablar con subtítulos, necesito las cosas más claras. Y ese es el enfoque de subtítulos. No es una transcripción de la oral a lo escrito, no es una síntesis de lo mínimo, no es hacerse entender. Esa es la razón de los subtítulos. Ahora, vamos a ir pensando el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que nos enmarcamos? Piensen en los cursos masivos en abierto, como Coursera, Myriadax, o el EduTuber desde la creación y edición de vídeos educativos con el respaldo de la Unión Europea, del Ministerio y de la Junta de Andalucía, o los EduClips. Todos estos son recursos educativos abiertos y en abierto. Ese es el doble matiz que tenemos con esta palabra. Para ello, reforzamos la alfabetización digital porque el uso de las nuevas tecnologías no implica que se sepa sacar el mejor partido de ello. También manejarse y desenvolverse en espacios virtuales de aprendizaje. Esa inmensa mayoría, ¿no?, que se nos decía en literatura, contrario, ¿no?, a Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría, pues vamos a atender a ambas partes para llegar a todos, poniendo subtítulos adaptados a personas sordas o incrustando un vídeo interpretado en lengua de signos, u ofrecer esos recursos didácticos en red, prácticos, educativos e inmersos en la atención a la diversidad. El reto está servido, también jugando con la palabra servicio. Los recursos educativos abiertos hacen referencia a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en soporte digital de carácter gratuito. Es una adaptación sin ninguna restricción o con restricciones muy limitadas y forman parte del futuro de la enseñanza y de la educación. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta experiencia? Desde la comunicación didáctica y educación, conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, atendiendo a una educación en abierto, desde una sociedad digital, con atención a la diversidad, dentro de los parámetros de accesibilidad, teniendo en cuenta que somos una cooperación con las familias y con la comunidad sorda, y que crear estas píldoras educativas con vídeos ILSE o subtítulos para las personas sordas supone un avance, precisamente en esa comunicación didáctica y en servicio de la educación en abierto. Claro, por si acaso este término resulta novedoso para algunos de los que estén ahora mismo escuchando, explicamos que la videointerpretación en lengua de signos hace posible tanto a personas sordas como a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura del videointérprete de lengua de signos. Permite la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas u oyentes en la modalidad comunicativa que elijan. La metodología.
por ensayo y error, ensayo y acierto. Porque nadie tiene la varita mágica de la perfección absoluta en educación, pero sí que ha habido un recorrido importante. En el 2004, el Libro Blanco de la Lengua de Signos en el sistema educativo. En el 2007, el reconocimiento de la lengua de signos española. En el 2015, se lanza la educación de calidad y nos centramos en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Y en 2019 nos llega el estado de alerta internacional, la pandemia, que nos obliga a reinventarnos en educación, a llegar a todos y a todas con, digamos, exprimiendo todas las posibles guías de innovación. Las estrategias que se conjugan, en definitiva, es el pensamiento afín, cultura global y experiencia compartida, por consenso entre todos los expertos de perfiles complementarios, adecuación de subtítulos supeditado al tipo de servicio y la difusión que va a tener. No es lo mismo subtitular una película que subtitular un vídeo educativo o subtitular un anuncio publicitario. Y cómo sería la incrustación de ese vídeo de la intérprete de lengua de signos adaptado según el alcance y la difusión igualmente. El tema de discusión se basa en algunos elementos que son clave para la toma de decisiones en este sentido. Por una parte, alfabetización digital, sí, incuestionable. En todos los sentidos, por supuesto que sí. Pero hay que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, únicamente con vídeos ILSE vamos a hacer accesibles los vídeos educativos, las píldoras educativas, o nos planteamos que vamos a poner los subtítulos con o sin lengua escrita del país en el que viven, o si es en lengua escrita, ¿cómo? ¿El castellano o el sistema de notaciones? Todo va a depender a qué público uno quiere dirigir esas píldoras educativas. Claro, en tanto que los vídeos están pensados para personas sordas, en lengua de signos española, ¿cuál? ¿La lengua de signos normalizada, central, la autonómica o local? Y los subtítulos, ¿a quiénes ofertas dichas píldoras educativas? La educomunicación, los edutubes, educlips, son una carga, una oferta más bien de tutoriales en red que también cubren ocio y diversión, se centran o se focalizan en jornadas y conferencias con distinto grado de especialización según la temática. Esa educomunicación, edutubers y educlips mantiene unas rúbricas de creación según esas variables que hemos comentado antes, porcentajes de población, institucionalización, política lingüística, presupuestos, asociaciones, federaciones, confederaciones. El acercamiento a la escuela de colectivos de sordos y la presencia de alguna de sus manifestaciones culturales a través del teatro, la poesía, contribuirán también a crear en los alumnos una imagen de competencia de las personas sordas a la vez que les proporcionará oportunidades para conocer a las personas sordas, que difieren en sus intereses, habilidades, etc., contribuyendo de este modo a crear en los alumnos una visión múltiple y variada de las personas sordas. Así nos lo describe Ana Belén Domínguez en el 2009, Educación para la inclusión de alumnos sordos. En conclusión, lanzamos una propuesta de actuación basándonos en nuestra experiencia hasta este momento. La imagen de una institución por coherencia política, pues en manos de la comunidad sorda, sea signo parlante o de perfil oral, la orientación en su formación en abierto, las propuestas de biblioteca accesibles, respuestas a la persona autodidacta, sea sorda u oyente, dentro del voluntariado no asistencialista y favorecedor de la socialización, pues nos motiva la demanda, espacios de aprendizaje por rincones virtuales, micropíldoras sobre cultura, turismo, creación de una rúbrica con las personas sordas y los agentes mediadores en equipo, porque nadie sabe todo y es imposible. Es más productivo si se trabaja en equipo. El reto está activado. Para cualquier comentario, consulta, por favor, contacte con nosotros. Muchísimas gracias.